Estamos todavía de celebración del 6º aniversario. Hoy les voy a hablar un poquito del buque insignia. ¿Usted sabe lo que es un buque insignia? Hay un barco ahí, hay un buque insignia, y el buque insignia en términos navales y militares es el barco de donde el almirante de toda la navegación de los buques de guerra, es de donde se presiden las batallas, los conflictos, incluso las líneas de navegación. El buque insignia donde está el almirante, que es el más que manda en toda la flota. Ese es el buque o el barco insignia. Pero fuera de los términos navales, se expresa también esa expresión buque insignia por la que se conoce el máximo exponente de algo, es decir, el emblema, la razón de ser, o donde se puede recoger de alguna manera el emblema de todo lo que se va a desarrollar o de todo lo que significa el proyecto. Nosotros tenemos aquí un versículo insignia o un versículo emblema. ¿Usted sabe cuál es? ¿Cuál será? ¿Cómo se lo sabe? ¿Cómo se lo sabe usted? Hasta un miope viene aquí y lo ve, porque cuando lo hicimos nos quedó muy grande, pero ahí se quedó grande como quedó. Así yo lo puedo ver sin gafas de lejos. Yo puedo entrar por la puerta sin gafas y no lo veo a usted, no sé quién es, pero puedo ver el verso que dice: al que cree, diga conmigo, al que cree, todo le es posible. Y lo pusieron ahí en esas últimas imágenes, ¿verdad? El versículo que va creciendo, el buque insignia de la congregación, el ministerio Jesucristo sin fronteras, y se encuentra en el capítulo 9 de Marcos, verso 23. Yo no sé si usted solo lo ha leído ahí o alguna vez ha tenido la curiosidad de leer el contexto de ese versículo para saber de qué se trata, porque a veces ni hemos tenido esa curiosidad. Como estamos en el 6º aniversario, yo quisiera hablarles un poquito también de ese verso que tenemos ahí puesto, que nos ha estado acompañando estos años. Si usted ve el contexto de ese texto, vemos a un Jesús que acababa de bajar del monte alto, del monte de la transfiguración. Hay una escena en el libro anterior a Marcos y también aparece en otros evangelios, de cuando Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan, le dice: acompáñeme que vamos a ir a un lugar. Ellos a veces no le preguntaban mucho a Jesús y fueron a lo alto de un monte, y ahí donde se dice, se presenta alguien del cielo, dice la palabra de Dios que es Moisés y Elías, y le hablan. Y ellos ven, tienen la semejanza de Moisés y de Elías. Incluso ahí recordamos que Pedro dice: ¿por qué no hacemos aquí una sucá, un tabernáculo, una cabaña, y nos quedamos a morar aquí? Hacemos una para Moisés, otra para Elías y otra para nosotros, posiblemente porque estaban en ese tiempo de los tabernáculos. Pero Jesús dijo: ay, no sabe lo que están diciendo. Jesús estaba presentando algo diferente, y algo muy importante pasó en la transfiguración. Justo después de que ellos bajaron de ese monte es cuando aparece el contexto de este versículo. Pero vamos a leer todo ese contexto. Se encuentra en el capítulo 9 de Marcos, los versos 14 a 29, y dicen lo siguiente. ¿Me acompañan a la lectura? Concéntrese, dice así: cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba, y a unos escribas que discutían con ellos. Enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corrieron hacia él, le saludaban. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió: Maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo, y siempre que se apodera de él lo derriba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Respondiéndole Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y éste, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi credulidad. Cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Y después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, salió,
y el muchacho quedó como muerto, tanto que la mayoría de ellos decía, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con... ¿Usted sabía el contexto de ese verso? Alguien alguna vez ha dicho, oye, ¿y de dónde sacaron? Qué bonito ese verso. Voy a ver en qué contexto lo suelta Jesús. Si no nos preguntamos cosas, no recibimos respuestas. A veces no tenemos revelación de Dios porque vivimos la vida en una burbuja, en lo que nos van diciendo, lo que vamos viendo, pero no te paras a pensar, tenemos un buque insignia por verso, por versículo, ¿qué querrá decir? Si quizás puedes que lleves los 6 años con nosotros, quizás 4, 3, 2, 1, no lo sé, pero es tiempo que nos preguntemos preguntas delante de Dios para que el Espíritu Santo no se nos pueda ser revelado. Entonces esta historia es tremenda. Y es la historia que envuelve este pedazo de verso que tenemos en la pared. Y lo voy a hablar por paso para que nos podamos situar un poco, porque solo le voy a dar alguna pincelada. Usted sabe que si me meto de lleno nos quedamos aquí hasta las 12, pero le voy a dar alguna pincelada. Primero estamos viendo que Jesús vuelve precisamente de la transfiguración. Y todos se sorprenden porque no le esperaban. Jesús a veces desaparecía y no decía para dónde iba. Y la gente se ponía a buscarlo y gracias a Dios que desaparecía. Y no sabía dónde estaba. Y en esta ocasión él se llevó a 3 de sus discípulos. Los otros 9 principales, más muchos otros que lo seguían, porque por supuesto eran más de 12, se quedaron tratando con la juventud, con la multitud. Y dice que ellos estaban allí, de pronto aparece Jesús y ellos se sorprendieron porque no lo esperaban. Y la multitud que estaba con los 9 apóstoles lo dejaron corriendo a ver al maestro, ¿no? Es lógico, estaba más importante allí. Y entonces cuando Jesús llega y dice, ¿de qué están discutiendo? ¿Qué están alegando? Estoy viendo ahí los berridos y que si uno dice y el otro no dice. ¿Qué están debatiendo? ¿Qué están alegando con la multitud? En segundo lugar le dice Jesús, ¿qué discutís? Y dice que entre la multitud salta un hombre, porque nadie sabía cómo decirle. No, a veces usted está discutiendo con alguien y dice, ¿qué están peleando ustedes? ¿Usted ha habido una vez a sus hijos cuando están discutiendo entre ellos? ¿Qué están alegando? ¿Qué están peleando? Se quedan callados los dos, no saben qué esconder, diciendo, ya nos pillaron discutiendo, razonando, diciendo. Pues eso fue lo que pasó a Jesús. ¿Qué discutir? Los apóstoles se quedaron todos callados. Como diciendo, ella nos ha dicho muchas veces que no estemos discutiendo, que no estemos peleando, que no estemos tal, pero no le hacemos caso. Y entonces se quedaron callados, pero dice que allí había un hombre, que era el padre que tenía un hijo, y les dice, mira Jesús, que traje a mi hijo, que está endemoniado, y tus apóstoles, tus hombres, los 9 que se quedaron allí, son incapaces de ayudarle, de desatar las cadenas del enemigo, y le sucede esto. Y entonces estamos debatiendo, estamos razonando, a ver si es que Dios no quiere, a ver si es que no tenemos fe, a ver si es que a lo mejor más adelante, a lo mejor cuando crezca, porque cuando no vemos la mano de Dios empezamos a cavilar en nuestra mente. ¿O no le sucede? ¿Sucede o no sucede? Empezamos a inventar cosas porque tenemos que justificar por qué Dios no se mueve. Y entonces este hombre le empieza a decir eso. Y a lo mejor estaban debatiendo, es que tú tienes que creer más, o tienes que creer menos, o tienes que hacer lo otro, o miras esto, lo otro, porque en realidad hay una lucha entre la razón y la fe. Y esa lucha, por desgracia, muchas veces acontece dentro de nosotros. Es la lucha entre nuestra opinión y la palabra de Dios. Es una lucha entre la voluntad de Dios y la voluntad humana. Y es la lucha. Y cuando no vemos suceder cosas que suceden, estamos en esa oposición, en esa guerra, en esa confrontación de estos dos reinos, el reino de la luz y el reino de la tiniebla. En tercer lugar, Jesús dice que le llama la atención. Fíjate, ellos estaban haciendo eso y de pronto dice Jesús, generación, ¿de qué? ¿De qué le dijo? ¿Qué le dijo? Lo leemos. Generación incrédula. Se lo dice a los apóstoles que estaban ahí. ¿Usted se imagina? Te ven a Jesús y dicen, mira que me pasa esto, que tengo una enfermedad, que no termino, que para aquí, que para allá. Va delante de Jesús con cara de víctima y Jesús le dice, incrédulo que eres. ¿Qué le diría usted a Jesús? Se lo está diciendo a los apóstoles. ¿Qué le dirían los discípulos?
¿Qué le diría? Dice que él les pregunta, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Bajaba Jesús de la transfiguración, de haber visto esa experiencia con el mismo a la voz de Dios, con Moisés, con Elías. Y él bajaba, ¿hasta cuándo os tengo que soportar? Le dice. ¿Se imagina? ¿Qué respuesta la de Jesús? Y después le hace otra pregunta, ¿hasta cuándo tengo que estar con ustedes? ¿Usted qué hicieron la gente? ¿Qué hizo la gente? ¿Qué haría la gente? Alguna a lo mejor pensó, que Jesús es malo, que se enfadó conmigo, Jesús, esto no es para decírmelo a mí, encima que estoy aquí. ¿Diría o no diría eso? ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? Ya estábamos hablando ahí más atrás, que no nos gusta muchas veces que nos llamen la atención, ¿verdad? Pues fíjese Jesús lo que le suelta esto. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús los trata en esta manera? ¿Por qué? Usted sabe que a Jesús le admiraba la fe de las personas. ¿Te recuerda cuando llega la mujer sirofenicia y dice, grande es tu fe? Él se sorprendía y él dice, no he visto tanta fe ni siquiera en Israel. O cuando llega el centurión romano y le dice, yo sé que tú puedes ayudar, basta una palabra, no hace falta que vengas a mi casa. Y Jesús mira y dice, esto es gente de fe. A él le admiraba la fe de las personas, porque es la fe la que mueve las montañas. No es la mano de Dios, es la fe que tú depositas en la mano de Dios y en el nombre de Dios. Y acuérdese de la mujer del flujo de sangre cuando toca el borde de Jesús y dice Jesús, poder salió de mí, se queda mirando y ni siquiera he dicho yo que se sane y la mujer quedó sana porque la fe de la mujer la sanó, no fue Jesús. Es el poder que emana de Jesús a través de la fe. Por eso Jesús se admiraba con la fe de las personas. Pero ahora está sucediendo lo contrario. Llegan sus discípulos que ya habían visto, que habían recibido tantas cosas, que habían visto la mano de Dios. Y dice, pero ¿hasta cuándo les van a tener falta de fe? Van a estar dudando de que si puedo hacerlo, si el poder de Dios. ¿Hasta cuándo? Y entonces le suelta esta palabra, generación incrédula. ¿Por qué? Es la fe lo que mueve la mano de Dios. A veces tú estás orando, Dios haz algo, Dios haz algo, Dios haz... Es tu fe la que mueve la mano de Dios. Y hasta que eso no lo entendamos en nuestra idea, en nuestra mente, y no maduremos en el Señor, vamos a estar siendo como los apóstoles. Y empezamos a razonar por qué Dios no se mueve, o por qué esto, por qué lo otro. No es Dios, es la fe de las personas. Es nuestra fe. Y Jesús en otras palabras está diciendo, yo creo que si hubiese sido un episodio de Bart Simpson de eso, hubiese agarrado por el cuello. ¿Usted ha visto los episodios que maneja ella al niño? No lo haga con el hijo suyo, esos solo son dibujos animados. Pues ahí estaría Jesús con Pedro. ¿Hasta cuándo? En otras palabras está diciendo Jesús, me voy a ir ya casi, voy a estar por ser crucificado y ustedes aún no están preparados para todo aquello que va a venir. Entonces Él nos puede estar preguntando a nosotros, ¿estás preparado para recibir el impacto del Espíritu Santo? ¿Tu fe alcanza para recibir ese impacto? Eso le está diciendo Jesús. ¿Hasta cuándo? De ahí esas luchas que muchas veces tenemos. A veces usted está atravesando problemas, luchas, pruebas para que su fe madure, para que crezca su fe. Y usted está quejándose, ay, que no me sale nada bien. Y le da patadas al otro y mira al otro, ay, no me sale. Es para que su fe madure, entiéndalo, porque Dios quiere hacer algo. Y hasta que usted no lo entienda, Jesús lo va a agarrar por el cuello y va a decir, entiéndelo una vez. Que estoy preparando, y eso le está diciendo a los discípulos incrédulos, le dice, ¿hasta cuándo os tengo que soportar? ¿Se imagina? Usted pasa una prueba y pasa otra, y Jesús está permitiendo que usted pase sus pruebas para que su fe madure, y usted está quejándose y quejándose, y dice Jesús en el trono, ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlo? Mándale otra prueba, permítele, porque tenemos que, diga la que está a su lado, madurar. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué son las circunstancias? ¿Para qué son los conflictos? Para que nuestra fe crezca, porque a la medida que crezca el Espíritu Santo va a hacer la obra. Por eso, al que cree todo es posible, pero ¿cómo vas a creer si cada vez que viene una pruebita, una circunstancia, te hundes, dudas y eres incrédulo? Pues entonces dice Dios, permítele que venga más para que su fe se fortalezca. Eso está pasando. Y dice que cuando, en cuarto lugar, cuando el espíritu inmundo ve a Jesús, porque nuestra vida tiene que revelar a Jesús, no tiene que revelarme a mí, no tiene que revelarlo a usted, tiene que revelar el mensaje de la palabra viva del Espíritu Santo. Eso tiene que hacer nuestra vida. Entonces dice que cuando este espíritu ve a Jesús, sucede lo que sucede. En quinto lugar, Jesús le pregunta, ¿desde cuándo le pasa esto al joven? ¿Por qué cree usted que Jesús le pregunta desde cuándo? ¿Jesús no sabría desde cuándo le pasaba? ¿Lo sabía o no lo sabía? Era profeta, él sabía los tiempos, él sabía las cosas. Entonces, ¿por qué le pregunta desde cuándo? ¿Para qué será?
¿Para que lo supiera Jesús o para que se enterara usted y se enteraran todos los que estaban allí alrededor, la multitud? ¿Para qué sería? Dile a que está a tu lado para que tú te enteres. Por eso le preguntó, ¿desde cuándo le pasa? Para que tú te enteres. Y el padre le dice, desde niño, desde que era pequeño, le pasa. Ponga atención en esto. A los niños hay que enseñarles el camino. Desde niño ya este niño estaba poseído por el demonio. ¿Puede ser un niño poseído por el demonio? Desde niño, dice, que le sucedían estas cosas. Por eso desde niños tenemos que enseñar a nuestros niños el camino de la verdad, el camino de la luz. Y saber qué ven, qué no ven, qué hacen, qué no hacen. Usted como padre, hijo de Dios, tiene que saber y tiene que velar por el bien de sus hijos. Porque de la misma manera que un niño puede ser poseído por las tinieblas, también puede ser poseído por el Espíritu Santo si usted le inculca el Espíritu Santo. Y por eso hay niños llenos de la presencia de Dios. No haga lo que le dice la sociedad. Ay, déjalos que son niños, es que son niños. Déjalo, eso lo dice la sociedad porque los arrastra para las tinieblas. Pero usted es un hijo de Dios y usted tiene que enseñar a sus niños desde la barriga de la mamá, formados a ser hijos de Dios, para ser llenos del Espíritu Santo. Eso tenemos que entenderlo bien. Llegamos al verso 22 en sexto lugar y el verso 22 se divide en dos partes. La primera parte revela siempre la intención del enemigo y él está diciendo, no, desde pequeño va a destruirlo, lo lanza al agua, lo lanza al fuego, lo atormenta porque el enemigo viene a amargarte la vida, viene a destruir. El propósito del enemigo es romper los propósitos de Dios para ti, destruir tu matrimonio, tu familia, meterte cosas en la cabeza para que tú tengas conflictos personales. Ese es la misión del enemigo, por así decirlo, el propósito del enemigo, la intención, y es revelada en el verso 22. Y también el verso 22 revela la visión muchas veces del hombre, o muchas veces de nosotros y nuestra actitud. Porque este hombre le dice, Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Claro que Dios tiene misericordia de nosotros. ¿Tendrá misericordia Dios de nosotros? ¿Usted qué cree? ¿La tiene? ¿Nos querrá Dios ayudar? También nos quiere ayudar. De eso se trata. Pero este hombre no tenía las cosas claras. Es un hombre condicionado. Muchas veces nosotros estamos condicionados. Él le dice, si puede. Es decir, la propia incredulidad del hombre le impedía que pudiera creer. La experiencia que había estado viviendo este hombre con su niño desde pequeño, esos años de experiencia nada buena, le condicionaban para no creer en Jesús, para no creer en el poder de Dios. A veces vivimos condicionados por las circunstancias, porque usted no termina de arrancar, o su familia no termina de funcionar, o el trabajo no termina, o la empresa de dar, y entonces usted está condicionado por las circunstancias, está condicionado y no puede creer precisamente por todo eso, por sus propias experiencias. Y entonces le dice, Jesús, si tú puedes hacer algo, yo te pido que me ayudes, yo te pido que haga algo. Y luego viene el famoso verso 23 que tenemos ahí, Marcos 9:23, que también tiene dos partes. Y nosotros tenemos ahí una de las partes del verso, pero van dos partes. Y la primera parte le dice Jesús, le dice a este hombre, ¿cómo si tú puedes? ¿Cómo me está diciendo si yo puedo? ¿Es que dudas de que yo pueda? A veces dudamos de que Dios nos quiera ayudar, de que Dios pueda. A veces dudamos tantas cosas. Hoy Jesús puede ser que nos estés haciendo la misma pregunta. ¿Dudas que Él pueda ayudarte? ¿Cómo si tú puedes? Y decimos, Señor, estás orando, si tú quieres, si tú puedes, ayúdame, porque esto y por lo otro. ¿Dudamos verdaderamente si Él puede? Jesús le dice, ¿cómo si yo puedo? ¿Cómo si yo puedo? Y después le dice la segunda parte del verso. Al que cree, todo le es posible. ¿Usted cree? No dice ese verso otra cosa que esa. No dice que seas posible para todo el mundo. No es posible lo imposible para todo el mundo. Es posible para el que cree. Al que cree todo le es posible. Puedes vencer las dificultades, liberar tu vida, salir de tu atolladero, romper con toda tiniebla que te mantiene atado, esclavo, romper con mentalidades, con pensamientos, con emociones, con voluntades. Tú puedes si crees, solamente si crees. No depende de Dios, no depende del vecino, no depende del pastor, ni siquiera depende de lo que has leído, del intelecto, de lo que sabes. Depende si tú crees. Dile que está a tu lado, cree. Hasta los niños creen. Porque al que cree, todo dentro de este contexto,
Y este contexto está hablando de la lucha de la luz y las tinieblas, del bien y del mal, de Jesús y el demonio. Si tú crees, porque ese es el reino que nos mantiene atados. No es la falta de economía, no es la falta de emociones, no es el gobierno, no. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra tu jefe en el trabajo, ni contra tu esposa que no te dice lo que tú quieres, o contra tus hijos, o tus tíos, o tus abuelos, o tu padre. No es la lucha está encerrada en este versículo en el que cree todo es posible, porque si tú vences las tinieblas en tu vida, has vencido. Y solo la puedes vencer si crees. Pero si crees, no estás preocupado por tantas cosas que son pasajeras. A veces estamos tan preocupados por la nómina. Voló la nómina. Y como le digo yo, no importa si ganas 100 euros, si ganas 1000 o si ganas 10,000. Te lo vas a gastar y no te va a quedar nada. ¡Ja! Así que ese no es el problema, ¿no? Y el problema no es coger una margarita y decir, ¿me quiere? No me quiere. ¡Ay, me quiere! ¡Ay, no me quiere! ¡No! Porque al final se gastan las pétalas y no sabe, ¡ay, voy a empezar por otra! Y entonces metemos este verso donde no es. Pero este es el buque insignia de los versos de la palabra de Dios. Mira que hay miles de versos, ¿no? Este es uno del buque insignia que hemos tenido desde el principio. Si crees, vas a vencer. Pero vemos aquí que el padre en noveno lugar reconoció sus dudas. Y él le dijo, creo, ayúdame en mi incredulidad. ¿Cómo va a hacer eso? ¿O cree o no cree? ¿Este creía? Por una parte dice creo. Por otra parte dice ayúdame en mi incredulidad. ¿Por qué será? En otras palabras, está diciendo, quiero creer, pero mi hijo sigue atado. Lo traje a tus apóstoles, no podían. Llevo así desde pequeño mi experiencia, mis circunstancias, lo que estoy viviendo. Yo quiero creer, pero es que sigo atado, sigo que no puedo ver la solución de mis problemas. Siguen estando presentes, sigue mi situación, sigo razonando, sigo debatiendo en mi interior, sigo pensando, sigo actuando como si no creyera. Yo quiero creer, pero actúo como si no creo. ¿Le ha pasado alguna vez? Quizás le esté pasando. Y entonces le dice, yo creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Es decir, yo con mi boca voy a declarar que creo, pero ayúdame. De eso se trata el Evangelio. En otras palabras, no creo lo suficiente para verlo, pero voy a confesar, creo, porque sé que voy a llegar a creer lo suficiente. ¿Entiendes? Entonces ya lo está declarando, ya lo está viviendo. Dice que pasan unos momentos y la gente se rejunta, y yo no sé por qué Jesús pasa unos momentos y él espera que pase un tiempo y se va rejuntando más gente y más gente y más gente, y entonces Jesús reprende al espíritu mudo y sordo. El niño era sordomudo, entre otras cosas. Dice espíritu mudo y sordo. Y si es sordo, ¿lo escucharía o no lo escucharía? ¿Un sordo puede escuchar? Pues entonces, ¿para qué Jesús le habla? Claro que puede escuchar. Espíritu mudo y sordo, y le ordena salir. Dice el verso 26 que después de gritar y de sacudirlo con terribles convulsiones, usted imagínese la escena. Está allí la multitud, está Jesús, está el Padre que le había explicado todo, y de pronto cuando le dice tal, aquel se empieza a sacudir, empieza a echar espumarajos por la boca, los ojos se le viran. Yo espero que no haya visto El Exorcista, espero que no lo haya visto, pero si lo ha visto, peor que El Exorcista. La huerta, y empieza ahí, y entonces Jesús, y de pronto se queda como muerto en el suelo el muchacho. ¿Se imagina la escena? Usted se hubiese asustado, hubiese salido corriendo, ¿qué hubiese hecho? Increíble. Ahí estaba. Esa lucha, dice que queda como muerto.
En esa lucha que hay entre la luz y las tinieblas en el interior, de la fe con la duda, la gente no creía alrededor, solo había alguien que creía, estaba Jesús ahí en medio. Es la lucha que tiene que haber en nosotros de morir a nosotros mismos para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros. Usted se tiene que quedar como muerto. Porque si usted va por la calle por ahí le llaman feo y usted se siente ofendido, me llamo feo, pues más feo es él, pues el feo es el otro. Usted entonces no está muerto, usted está sintiendo que le están diciendo, le están criticando. Se siente dolido, si se siente dolido no está muerto, usted tiene que quedarse como muerto. Entonces tienes que entender todas estas cosas para acercar ese versículo a tu vida. ¿Qué estás sintiendo? Es que me dijeron esto, es que me dicen lo otro, es que aquella tal. No, muérete de una vez. Para que el Espíritu Santo resucite en tu interior. ¿Estás vivo o estás muerto? Si estás vivo no puedes hacer este evangelio, porque este evangelio de la cruz significa morir, y eso es el bautismo, morir a la vieja naturaleza y nacer una nueva naturaleza. La nueva naturaleza te va a decir, perdona a tus enemigos. ¿Te lo dice o no te lo dice? Sí, yo ya lo perdoné. Con esa cara perdonaste un jamón. Pero por lo menos lo confiesa con tu boca, que ya es importante. Morir en esa lucha, morir a tu voluntad. Mi voluntad es esta, pero la voluntad de Dios es la otra. ¿Qué voy a hacer? La que decidas hacer. Pero si mueres a tu voluntad, entonces dice que Jesús, todo el mundo dice, no, está muerto, el muchacho está muerto, está tieso como un garrote. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó como una nueva criatura. Porque había vencido la luz en su interior. ¿Qué está venciendo en nuestro interior? ¿La duda o la fe? ¿La luz o las tinieblas? ¿Por qué nos estamos decantando? Una lucha para morir a yo y que nazca verdaderamente el Espíritu Santo. Y en último lugar, Jesús toma de la mano y lo levanta. Porque Él nunca nos va a dejar. Nos va a tomar y nos va a levantar. Y nos va a ayudar a salir adelante. Y cuando ellas se retiran, cuando se va la multitud, cuando pasa aquel día, dice que ellos van a la casa donde habitaban con los apóstoles dicen, ¿por qué nosotros no pudimos, maestro? ¿Por qué no pudimos? Lo intentamos, pero no pudimos. ¿Por qué no puede? Y dice el verso 29, me gustaría que pusiéramos el verso 29, el último verso que hemos leído hoy, creo que es el 29, lo tenemos. Y Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir, ¿sino con qué? ¿Sino con qué? ¿Sino con qué? Con oración, con comunión, con intimidad con el Espíritu Santo. Si nos falta algo, es solamente eso. No te falta el sueldo, no te falta alguien que te quiera, no te falta sanidad, no te falta lo que tú piensas que te falta, no te falta que te animen, no te falta nada. Lo único que nos pueda faltar es oración, intimidad con el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros no pudimos, maestro? ¿Por qué no se me dan las cosas? ¿Por qué no termino de levantar cabeza? ¿Por qué sigo estancado? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Quieres saber la respuesta? Pónmela otra vez. Esta clase con nada puede salir, sino con qué. Diga que está a su lado. Con oración, con comunión, con intimidad con el Espíritu Santo. Cada día Jesús bajó de la transfiguración, de esa intimidad con el Padre. Y Él hace todo aquello que está sucediendo. Dice, ¿saben por qué no echas para adelante? Porque nos falta intimidad con el Espíritu Santo. Es lo único que le falta al creyente. No le falta más nada. Pero no era un problema de fe. Espérese un momento. ¿No era un problema de fe? Lo llamó incrédulo. ¿Era un problema de fe o era un problema de oración? ¿De qué era el problema? Era un problema de fe. Pero la fe, para que todo sea posible, necesita intimidad con el Espíritu Santo. Porque la fe viene de Dios, viene del Padre. Y cuando tú tienes esa intimidad con el Espíritu Santo, la fe va creciendo. ¿La tienes o no la tienes? Y yo sé que nos han enseñado que esos son los líderes, los que tienen que tener fe, los que tienen que orar por la gente. Esos son los pastores o los apóstoles. Es mentira, cochina.
No, son los líderes. Eso no dice la palabra de Dios. Es la iglesia, ¿cierto? ¿O no? Pero claro, si son los líderes, mejor para nosotros. Nos lavamos las manos y no tenemos que preocuparnos de tener una vida de intimidad con el Espíritu de Dios. Que lo tengan los líderes, que para eso son líderes. Eso es una doctrina de la Iglesia Católica. Cuando se cerraba todo en el cura era el mediador y todo va por el cura. La tenemos arrastrada aquí en los genes de las últimas 30, 20 generaciones. Y hasta que usted no rompa con eso, usted es el que tiene que buscar la intimidad con el Espíritu Santo. Usted tiene que pasar de nivel espiritual sobre mí y sobre todos los líderes. ¿Se imagina? ¿Se imagina? Pero ¿por qué creemos lo contrario? ¿Por qué no terminamos de creer? ¿Y saben por qué no terminamos de creer? Déjame el verso opuesto. Porque tu vida de intimidad con el Espíritu Santo va a decir cómo está tu fe. Y tú no puedes tener fe si no tienes una relación diaria, íntima con el Espíritu de Dios. Ay, que no tengo fe para creer. No te vamos a enchufar a la electricidad para que te cargue a ver si te da fe, ¿no? Tienes que enchufarte a la otra electricidad, a la del Espíritu Santo. Esa es la que te carga. Si no vas a tener el móvil todo el día sin batería, no te va a funcionar. Yo estoy hablando del móvil, de la pila que somos nosotros. Entonces, ¿sabe qué tenemos que hacer, verdad? ¿Sabe qué tenemos que hacer, verdad? Ese buque insignia que tenemos en esta iglesia, al que cree todo lo es posible, habla de ustedes. Si tú crees, si tienes esa intimidad con el Espíritu Santo, si tienes una vida de oración, ustedes van a transformar la sociedad. Ustedes. Porque Jesús estaba en lo alto del monte, en la transfiguración, y aquellos habían montado un potaje y como no pasaba, estaban alegando si pasaba, si no pasaba. Y cuando Jesús llega y dice, pero todavía estamos así. ¿Está nuestro corazón preparado para recibir el impacto del Espíritu Santo? Entonces tiene que saber cómo está su corazón y qué ha estado haciendo en los últimos meses. Pero estamos preparados para recibir el impacto del Espíritu Santo. Hay oración, hay intimidad, hay relación con Dios, hay revelación. Ayer estaba hablando yo con un matrimonio de aquí y le estaba hablando de cómo de la visión de la fe que tenemos. Digo yo, por ejemplo, cómo explicarte, por ejemplo, los ujieres de puerta. Los ujieres de puerta, la visión, la fe, lo que yo espero de ellos es que cuando, como decía yo, a veces cuando yo termino el culto doy una palabra de sabiduría, una palabra de profecía o recibo algo de Dios y voy caminando entre ustedes como camina el Espíritu Santo y hablo con algunos y quizás Dios me dice, dile esto, algo que recibe y es para esa persona. Y esa persona pues lo recibe de Dios y hay un impacto. Digo, y eso es lo que tienen que... Así veo yo los ujieres de puerta, los servidores de puerta. Pero que antes de empezar un culto hay una persona llena de Dios que cuando usted entre reciba un impacto del Espíritu Santo y diga la respuesta que usted espera la vas a recibir hoy. O el Señor, sé que estuviste que anoche no dormiste bien porque recibe esa revelación de Dios y le lanzas una palabra de sabiduría. Y entonces esa persona entra al culto ya diciendo que Dios me va a dar la respuesta y ya cambia la percepción, la atmósfera espiritual en esa persona. Porque es la iglesia la que transforma las sociedades. No son los pastores ni los apóstoles. Es la iglesia la que transforma las sociedades. Y hasta aunque usted no lo entienda, usted se va a lavar las manos y va a decir, el que se tiene que leer la Biblia al año es el pastor. El que tiene que buscar, el que tiene que orar es el pastor. El que tiene que levantarse a orar es eso. No. Eso no enseña la palabra de Dios. El pastor tiene una misión que cumplir, claro que sí, una función, y tiene un llamado de Dios, pero no es ese. Es la iglesia la que impacta. Yo no voy a ir a orar por su compañero de trabajo, tendrá que orar usted y tendrá que recibir una palabra del Espíritu Santo sobre su vida para decirle a ese compañero de trabajo que usted lo haya recibido en revelación o en un toque de Dios y decirle, mi amado, sé que va mal la familia con tu esposa, yo voy a orar. Lucha por tu matrimonio, sigue adelante que lo vas a ver y lo vas a recibir en el Espíritu y se lo vas a lanzar en el Espíritu y esa persona se va a quedar así, tú como sabes, porque he tenido una carga por ti, tú sabes que yo estoy orando y tranquilo va a salir. Tiene que hacerlo usted, no el pastor, porque usted es el que tiene que creer para que le sea posible todo en su vida. Pero si usted va al trabajo nada más que pensando en la nómina, ay, que no llega la nómina, no me suben el sueldo, no me lo suben, ay, no me lo suben, no va a encontrar nada en el trabajo. Dios no lo llama para que usted cobre una nómina.
Dios cuida de nosotros. No nos va a faltar, dice el Señor. Él lo puso en su lugar de trabajo para usted alcanzar las vidas que están necesitadas, necesitan de Dios en su puesto de trabajo. Pero si usted está orando más por el sueldo que por sus compañeros de trabajo, glu, 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 el buque insignia, ponme el buque insignia, glu, 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 glu. Y si se va el buque insignia, se acaba el almirante. Y el almirante de su vida es usted. Usted es el buque insignia. Cuando usted lo entienda, va a hacerle la revelación de todo este versículo, le va a hacer bla, bing, y usted va a ver diferente. Y entonces su vida va a ser transformada. Y ese es nuestro verso insignia del ministerio Jesucristo sin Fronteras. Al que cree todo le es posible. Porque estamos hablando de la lucha espiritual, de la isla de Tenerife que ha de ser conquistada. Y algo que dijo Jesús en esta palabra: sal de ese cuerpo y no vuelvas más, le dijo. Creo que es la única vez donde Jesús echa un demonio y dice, y no vuelvas más. Sal de esta isla y no vuelvas más. ¿Lo cree? Pues tenga ese tiempo de intimidad con Dios, porque Él es el que lo va a hacer a través de su vida. ¿Lo cree? Póngase en pie con nosotros.